¿Qué tal? Pues sean bienvenidos a esta su tercera sesión de comunicación de los resultados de investigación, donde vamos a ver el día de hoy lo referente a la manera, digamos, adecuada, correcta, el estilo de la escritura en un informe de investigación. ¿Sí? Y recuerden que cuando nos referimos a informe de investigación nos referimos a textos científicos y a todos aquellos textos que ya revisamos nosotros la sesión pasada, ¿sí? Nos vamos a enfocar un poco más dentro de lo que sería el texto de investigación para grado, que en este caso es el que están trabajando ustedes en su tesis, pero recuerden que todas estas recomendaciones toman en cuenta lo que son diferentes tipos de texto, desde artículos de divulgación hasta ensayos de tipo científico, ¿sí? Entonces voy a iniciar la presentación. Un segundo. Cualquier duda que tengas, Priscila, me puedes interrumpir en cualquier momento, ¿sale? Sí, profe, gracias. Bien, entonces esta sesión 3, como decía, se llama criterios de redacción y vamos a ver 5 puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando uno está redactando un texto científico. El primero de ello es pues, la diferencia entre una escritura científica y literaria, si es que la hay o no la hay. La segunda, la aproximación retórica de la ciencia, es decir, cómo la retórica que inicia con los procesos orales ahora se aplica hacia la ciencia y cómo se debe aplicar. El uso de las metáforas en el discurso científico, que para algunos esto no es conveniente, para otros sí. Cómo poder aplicarlas y si las aplicamos no es lo mismo que aplicarlas al contexto literario que al contexto científico. La literacidad académica, es decir, leer y escribir el conocimiento, esto quiere decir que nosotros tenemos que empezar a desarrollar ciertas competencias para poder escribir sobre el conocimiento y para eso también nosotros tenemos que leer. Si nosotros no leemos, entonces no podemos escribir, ese es un hecho innegable y nosotros tenemos que leer ciencia para poder escribir ciencia. Y también vamos a hablar sobre el discurso especializado, cómo y qué características lleva este discurso cuando estamos hablando de un proceso académico investigativo. Entonces, la escritura científica literaria es un discurso, ¿sí?, que parte de diferentes supuestos. Estos supuestos nosotros los podemos ir encontrando en los diferentes discursos que nos enfrentamos con las personas que han investigado o que están investigando. Pero estos supuestos nos pueden ayudar a nosotros a entender. ¿Dónde? No, es que es el ruido de la casa. Voy a desactivar mi micrófono. Sí, está bien, no te preocupes. Y entonces podemos darnos cuenta que el discurso literario, el que nosotros conocemos normalmente, el discurso de las novelas, los cuentos, las historias, la dramaturgia, ese discurso literario que representa o que presenta la realidad y la subjetividad desde el punto de vista de la persona, también se ocupa en el discurso científico. Es decir, lo que quiero llegar es que a veces pensamos que escribir ciencia es diferente que escribir de forma literaria. Y ciertamente tiene diferencias, pero en el fondo, la subjetividad del texto, que a veces se trata con objetividad en la ciencia, sigue siendo subjetiva. Ahorita lo vamos a ver por qué. Sabemos, y es una de las normas, que el discurso científico debe estar libre de afectaciones literarias. Esto quiere decir que cuando nosotros escribamos, tenemos que tratar de hacer un texto lo más alejado de nosotros y tratar de hacerlo, como dice ahí, neutro y transparente, es decir, que no trate de nosotros, sino que trate del fenómeno que estamos investigando, del fenómeno que estamos describiendo. Y entonces, con esta idea, creemos y sabemos que la ciencia se vuelve objetiva e impersonal. Esto quiere decir que quien escribe, escribe sobre algo, pero no escribe sobre sí mismo. Muy al contrario del discurso literario, donde se escribe sobre uno, sobre los demás, sobre las relaciones, ¿no?
Y estos supuestos nos hacen saber que, como dice ahí esa pequeña frase, los asuntos de elegancia deben de dejarse para el sastre. Es decir, pareciera que el discurso científico no debería de carecer de un chiste, no chiste en el sentido cómico, sino de una alegoría, de un proceso atrayente para el lector, sino que tendría que ser algo sumamente parco, sumamente neutro, que lo único que haga sea describir. ¿Sí? Bien. Déjenme verificar que sí esté grabando. Yo digo que sí. Sí. En el siglo XVIII, cuando inició el desarrollo de las artes y la ciencia, permítanme un segundo. Ya. Continúo. Les decía que la ciencia y la literatura fueron diferenciados o separados en el siglo XVIII, cuando ya empezamos a trabajar, digamos, con las artes por un lado y la ciencia del otro. Antes no, antes la ciencia y las artes convivían en un proceso de descubrimiento y en un proceso de encontrarse conjuntamente. Y cuando se empieza a hacer este proceso de ilustración y la revolución industrial, separando las artes de la ciencia, empezamos a olvidarnos que ambas confluyeron en un principio y que en esta retroalimentación, en esta alimentación de ambas, se generaba la ciencia y se generaba el arte, ¿no? Y estos discursos de ellos dos o de los dos fueron separados en fondo y forma, ¿no? Lo cual hace que ahora el arte lo veamos como algo no académico y que la academia lo veamos como algo no artístico, ¿no? Sin embargo, es una mentira, ¿no? Y eso es muy importante que lo vayan pensando cuando ustedes vayan escribiendo un artículo científico, un documento científico. No solamente se trata de registrar un fenómeno. Estamos construyendo, y como dice ahí, es un constructo y artificio, ¿no? Estamos creando algo, y al crear algo existe una subjetividad enorme. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos entender o separar que la ciencia se construye desde la subjetividad misma para volverla objetiva. Y este volverla objetiva requiere entonces seguir ciertos lineamientos, ciertos cánones, ciertas directrices que nos permitan quitar lo más de nosotros para dejar lo más del fenómeno, lo más del evento. Pero como la ciencia parte del hombre, pues de todas maneras tiene cierta subjetividad. Y entonces, aunque nos apeguemos al método científico en todo su momento, de todas maneras es mi visión y mi proceso de seguir este método científico. Por lo tanto, este supuesto de pensar que el texto científico no conlleva nada de ningún proceso personal es un pensamiento mítico, porque esto nos va a permitir darnos cuenta que vamos a tener ciertas libertades y también ciertos detenimientos, pero la escritura es un proceso cognitivo y emocional. No solamente es un proceso mental, sino que nosotros tenemos pensamientos, sentimientos que tenemos que plasmar en el texto a través de un proceso discursivo. No es un proceso lineal, sino es un proceso recursivo y discursivo que nos lleva a hacer una creación propia para darla a conocer a los demás. No sé si con esto me estoy explicando un poco mejor, Priscila. Sí, sí, voy entendiendo. Perfecto. En cualquier momento me interrumpes. Gracias. Gracias. Entonces, escribir es un acto consciente, pero también es un acto emocional. Tenemos nosotros que poder llevar nuestras emociones a buen puerto para hacer un texto científico. Pero de la misma forma en la que nosotros escribimos un poema y tiene ciertas reglas, también los textos científicos tienen ciertas reglas y están más orientados hacia el proceso objetivo, ¿sí? Aquí hay una reflexión que propone un poeta ganador del premio Nobel, el poeta o el escritor Saint John Peirce, y él dice sobre los poetas y los científicos
que son una misma interrogación sobre un mismo abismo, ¿sí? Esto es como muy interesante porque él pone a las artes y a la ciencia como algo legítimo, como algo poderoso, como algo único que conviven y que están en el mismo lugar. Y hace una pregunta que dice, ¿no tenemos derecho a considerar el instrumento poético como igualmente legítimo que el instrumento lógico? Es decir, no hay una derivación del arte y la ciencia, ¿no? Y esta derivación nos lleva a entender que ambas son parte del proceso del desarrollo humano y por lo tanto ambas tienen que ser consideradas de la misma forma. En las disciplinas actuales se consideran, digamos, a la par, es decir, el arte y la ciencia conviven, ¿no? El lema de nuestra universidad es arte, ciencia y luz, ¿no? Sin embargo, cuando escribimos pensamos que solamente la ciencia puede escribir y que el arte no puede hacerlo. Es decir, las personas que estamos en el lado científico, en cualquiera de las áreas, tenemos más conocimiento y entrenamiento de cómo escribir ciencia, ¿no? Y pensamos que esta ciencia es algo lejano, es algo prohibido, es algo muy estructurado, es algo que nos debe sacar lágrimas, ¿no? Lo que comentábamos en otra clase. Escribir una tesis es imposible, es muy difícil, es demasiado tortuoso. Cuando no lo es decir, escribir una tesis es algo divertido. Todo parte del enamorarse, como yo les digo, del objeto de estudio, ¿no? Si no estás enamorado de tu objeto de estudio, pues entonces sí te va a ser tedioso, pero si tú te logras enamorar desde el principio de la investigación, entonces tú puedes lograr que eso sea un proceso muy favorable. Siento que hasta cierto punto delimitar la investigación en el campo de estudio dificulta ese proceso, ¿no? Sí, Por ejemplo, ajá. yo recuerdo que una amiga mencionaba que quería estudiar arte, teatro, algo así, y lo quería vincular con la pedagogía. Entonces una profesora le dijo, es que eso está dividido. Bueno, hay una maestría o algo así de pedagogía de las artes. Nos mencionaba la maestra que no es lo mismo. El nombre de pedagogía no se relaciona y pues eso como que... Uh-huh. Sí, fíjate que justamente ese pensamiento, perdón, voy a conectar mi cable para que haya una mejor conexión. Si en algún momento se va la señal, te vuelves a conectar al link, por favor. Yo espero que no. Pero en este sentido, está y me dice que está inestable. Ya. Okay. Ahí está, Priscila. ¿Me escuchas otra vez? Lo que tú comentas es muy atinado. O sea, empezamos a escribir y a conectarnos desde diferentes disciplinas, ¿sí? Y entonces nos empezamos a conectar desde diferentes disciplinas y lo que hacemos justamente es diferenciarlas y separarlas, lo cual no promueve la trans y la multidisciplinaridad de entrada, pensando en esta cuestión del pensamiento complejo. Pero además creemos que escribir biología debe ser muy diferente a escribir, por ejemplo, poesía, teatro, etcétera, cuando realmente podemos aplicarlas a los procesos científicos, inmiscuirlas a los procesos científicos y poder escribir de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la idea es rescatar ese pensamiento porque muchos de ustedes escriben sus tesis sobre temas que solamente manejan sus maestros y no sobre los temas que a ustedes les interesan. Por ejemplo, esta compañera que tú dices, por supuesto que se puede hacer una tesis sobre la pedagogía del teatro, ¿no? O cómo el teatro influye en la pedagogía, o cómo el teatro influye en el desarrollo humano para la mejora de la educación, etcétera. Sí, se puede hacer, por supuesto que sí. Y eso nos deja un texto científico. Permíteme un segundo. Ok, hagamos una pequeña pausa para ayudar a su compañera. Bueno, entonces decíamos que escribir es un arte compartido.
¿Esto qué quiere decir? Hablábamos sobre cómo el discurso, el escrito, que generalmente se ocupa en la literatura, es un discurso similar al que se ocupa en la ciencia. Que no debemos de verlo como algo diferente, que lo es, pero que no debemos verlo como cosas separadas, sino como un discurso, un mismo discurso personal que tiene distintas finalidades y distintas reglas de escritura solamente, pero que escribir es un proceso creativo y un proceso divulgativo en el cual nosotros queremos llegar a dar a conocer algo. Entonces, cuando decimos que escribir es un arte compartido, no solamente se trata de escribir o de describir, ¿no? Como dice ahí, una verdad científica pura y simple, ¿no? Sino que, como con la literatura, eh, comparte estructuras lingüísticas y uso de metáforas, ¿no? Obviamente sus direcciones retóricas son diferentes, pero a fin de cuentas, escribir es un arte compartido entre la literatura y la ciencia, ¿sí? Con esto quiero darles a entender que así si ustedes han escrito un poema, o han escrito un cuento, o han escrito un texto, es similar escribir un texto científico. Es decir, todos podemos hacerlo. El punto es poder dar una acción de Profesor, conocimiento. no sé, disculpe, no sé si es señal o es que no se escucha bien. A ver, déjame checar. A ver, ¿me escuchas mejor? Sí, ya. Ok, ahí está. Okay. Entonces, Ya. Gracias. sí, de nada. Entonces, este arte compartido significa que nosotros hagamos a la ciencia un proceso personal, ¿no? Hagamos de la ciencia un proceso personal. Ciencia y literatura, literatura y ciencia, ¿no? El discurso de la ciencia es tan humano como otros discursos. Eso es muy importante que lo entendamos. El hecho de hacerlo objetivo o de hacerlo lo más claro o neutro posible, no implica que estemos escribiendo para otros seres humanos y no implica que no estemos escribiendo para la mejora de la vida de otros seres humanos y de nosotros mismos. Entonces, igual que la literatura que aporta tanto al crecimiento humano, emocional y personal, la ciencia debe de aportar lo mismo, ¿sí? Eh, no tenemos que dejar de ser personas cuando investiguemos. Todo lo contrario, si investigamos es porque nos interesa algo como personas. Y por lo tanto tiene que tener ese sentimiento y esa emoción al relacionarnos con el objeto de conocimiento. Y aunque utilicemos el método científico, no implica que nos volvamos unos robots que solamente van a transcribir, sino todo lo contrario. Tenemos que utilizar el método científico para que lo que nosotros hagamos sea verificable, repetible, cuestionable, etcétera. Pero tiene que partir desde nuestro propio interés, ¿sí? Entonces, es importante reflexionar sobre cómo nuestros hábitos lingüísticos afectan nuestro pensamiento y nuestra escritura académica. Eh, tenemos que, cuando escribimos, tenemos que analizar lo que escribimos, por qué lo escribimos, para qué lo escribimos y de qué forma lo escribimos. Qué palabras usamos, cómo las usamos, las muletillas que decimos al hablar, si se repiten al escribir, etc. Pero la parte más importante es qué tanto estoy leyendo y qué estoy leyendo, ¿sí? Si yo no leo ciencia, no voy a saber escribir ciencia. Si yo no leo sobre cómo se escribe la ciencia, no voy a poder escribir ciencia. Entonces, a veces los maestros nos encontramos con unas tesis realmente muy mal redactadas, ¿no? Olvídense ya de los formatos APA y todo esto, sino una redacción horrible, mala, que realmente tú no esperas en un documento de licenciatura, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que los estudiantes no leen, ¿no? Y los estudiantes escriben desde un punto de vista personal, pero demasiado personal, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son como los justos medios para poder hacer escribir, pero lo importante es entender que cualquiera puede escribir ciencia, siempre y cuando entienda cómo se escribe la ciencia, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña actividad de análisis, ¿sí? Eh,
Fíjense bien en lo que está en la pantalla. Analicen este fragmento de que hizo un árbitro a dos investigadores. ¿Qué tan común es ver la columna de la derecha, o de la izquierda, perdón, en los trabajos que ustedes han escrito o que han escrito sus compañeros? Propongo, concluyo, conozco, convengo, observo, o proponemos, concluimos, conocemos, convenimos, observamos. ¿Qué tan común es hablar en primera persona? ¿Del singular o del plural? O tercera persona del plural, ¿no? Ujú. Sí, es muy común cuando en realidad el texto científico se escribe desde la columna de la derecha. Se propone, se concluye, se conoce, se conviene, se observa. La presente investigación menciona o presenta, ¿sí? O el estudio realizado muestra que, ¿no? Es decir, hablar en tercera persona del singular Ujú. para referirnos a lo que estamos escribiendo. El estudio, ¿sí? La investigación. No sé si queda claro este punto porque es muy importante. Sí, sí, queda claro, profe. Muy bien. Entonces, aquí nos preguntamos, y si siempre voy a hablar de alguien más, vamos a decirlo así, ¿dónde está la subjetividad? ¿No? ¿Dónde está la objetividad? Y por eso el texto de este pequeño fragmento que están viendo en su pantalla es la objetividad subjetiva, ¿sí? Lean el pequeño texto. Ahorita vamos a empezar a leer textos porque es importante que empiecen a leer para poder entender y de ahí bajar hacia lo que escriban, ¿no? Lean el texto de la Ok. pantalla. Ahora lean lo que está en negritas, por favor. Ya. Se dan cuenta que nosotros cuando escribimos ciencia o leemos ciencia pensamos que la objetividad es lo más importante, pero este autor nos dice que efectivamente la objetividad es un imaginario, una ficción. ¿Por qué? Si yo escribo un artículo sobre algo, por supuesto que hay una objetividad, por más que sea, una subjetividad, perdón, por más que sea objetivo en el modo, en el método y en el proceso. Hay un interés personal que me lleva a escribir esto. ¿Cómo lo escribo? ¿Por qué lo escribo? ¿En dónde lo escribo? ¿Para qué lo escribo? Y esta subjetividad que se muestra en lo objetivo de la ciencia, tenemos que identificarla para poder entender lo que dice. Por ejemplo, esto mismo que nos está escribiendo Bartres, que cita a Bolívar, a Becky y a Shiro, ¿no? Obviamente él escogió en particular esta parte de la teoría para poderla presentar en este contexto. No sé si me voy explicando con esto. Sí, 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 sí. ¿Qué entienden ustedes en relación a eso? Que la objetividad es una ficción. A ver, Priscila. Ay, deje, vuelvo a leer bien. ¿Ok? Rosa. Sí, yo también, profe. Ok, léanlo Yo bien. también voy a volver a leer. Léanlo bien. Sí, es importante esto y además es adecuado que lo hagan. Puede ser que lo que mencionaba anteriormente de que debe ser objetivo, pero no debe influir el tanto la opinión de quien está redactando, porque ¿Ah?
por ejemplo, al momento de anteponer las posturas y las teorías, cada investigador tiene una visión que puede ser diferente a la otra. Entonces, pienso que debe ser claro y dejar de un poco de lado ¿cómo decirlo? Querer imponer o querer que solo lo que tú dices sea lo que es, sino que ser claro y tener conciencia de que pueden influir diferentes cosas. No sé, creo que me enredé un poco. No, no, está siendo clara en este proceso, lo entiendo perfectamente. Y tienes razón, o sea, tenemos que tratar en la ciencia de presentar lo menos de nosotros, ¿sí? Y lo más del objeto. Sin embargo, lo que te dice el investigador es que no se puede del todo dejar a un lado a nosotros mismos porque nosotros somos los que escribimos. ¿Sí me explico? Es como quitar ese mito de Sí. decir que todo lo que se escribe es objetivo al 100%. No, no es cierto, ¿no? Siempre va a haber un nivel de subjetividad en lo que nosotros escribimos. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Ahora sí, ya vimos entonces, el proceso de escribir es un proceso mental, emocional, que tiene ciertas reglas y que es objetivo en su mayoría. Pero ahora vamos a ver cómo se escribe entonces la ciencia. La retórica viene desde los griegos, desde la época de Platón y Aristóteles. Y la retórica era una composición, una perspectiva, un proceso, unas técnicas que ayudaban a crear un discurso eficaz, ¿sí? Es decir, yo voy a empezar un discurso así, luego me sigo aquí, luego me sigo aquí. Y se acuerdan que ellos eran muy buenos oradores. Esa era como la estrategia que utilizaban para todo, para la política, para la didáctica, para la pedagogía, ¿no? Y entonces la retórica era una forma de poder hacer llegar el mensaje de la manera adecuada y lograr los cambios o lograr el objetivo que se pretendía, ¿sí? Cuando ya aparece la imprenta y luego las tecnologías, pues entonces la retórica se empezó a aplicar en el texto escrito. Esa es una parte muy importante. Hasta antes la gente solamente se comunicaba de manera verbal. Y entonces la base de la comunicación, de la enseñanza, del aprendizaje, del conocimiento, era verbal. Cuando aparece la imprenta, es cuando nosotros empezamos a tener acceso a la escritura. Antes no. Antes era muy raro tener acceso a la escritura. Sí la había, por supuesto, desde los papiros. Pero los libros eran ciertamente muy extraños y prohibitivos para el resto de las personas. Con la imprenta se hace llegar la escritura a más personas y empieza el proceso generalizado de que la gente empiece a aprender a leer y escribir. Ahora con las TICs, pues la mayoría de las personas tienen acceso a la escritura y por lo tanto a la retórica de la escritura, ¿sí? No sé si me voy explicando con esto. Sí, profe. ¿Qué pasa de cómo hablamos al cómo escribimos? Y por eso hace rato decía, a ver, vamos a analizar cómo hablamos, lo que leemos y cómo vamos a escribir, ¿sí? Si yo soy una persona que no sabe manejar la retórica en su discurso cotidiano, ¿sí? Por lo tanto, no voy a poder escribir de una forma retórica o una forma efectiva al proceso científico. Y esa es una de las cosas más interesantes que está sucediendo con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no leen y nuestros estudiantes no hablan. ¿Qué pasa cuando les toca exponer un tema? ¿No? Ahí se podría ver la retórica. ¿Qué pasa cuando tienen que fundamentar un punto de vista? ¿Sí, Priscila? La falta de argumentación. ¿Mande? Es que muchos al momento de cometemos el error de... Muchas veces cuando hacemos el uso de muletillas o repetimos mucho conceptos que solo los repetimos por repetir y no sabemos exactamente lo que queremos decir. Exactamente. ¿Qué pasó ahorita con el ejercicio anterior que hicimos? Les dije, lean el texto y ustedes lo leyeron, pero no lo comprendieron, ¿sí? Pero no lo razonamos. Sí, porque estamos acostumbrados a eso, a leer sin razonar, ¿sí? Estamos acostumbrados a eso. Y luego el maestro les dice, aquí están sus copias. Ajá, leo, subrayo, copio lo subrayado, lo pego, el maestro dice, perfecto, no leo ni siquiera lo que escriban los alumnos y, ¿no? Vamos. Es decir, no se ve un proceso cognitivo en lo que ustedes escriben, no hay un proceso discursivo y recursivo
entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que escribo. Y para escribir ciencia tiene que darse ese proceso. Tengo que hablar adecuadamente, tengo que leer adecuadamente y tengo que escribir adecuadamente. Por eso es que les cuesta tanto trabajo elaborar una tesis. A mí cuando llegan los estudiantes a decirme, maestro, asesórame mi tesis, ¿no? Sí, ok, lo primero que tienes que hacer es buscar información y leer, ¿no? Y entonces ya cuando leen esa información, en lugar de decirles, escríbemela, le digo, a ver, siéntate y cuéntame, ¿no? Y entonces pasamos por ese proceso de la lectura, el habla, y por lo tanto después la escritura. ¿Sí me explico? Cuando generalmente lo que hacen los maestros es, a ver, redacta tu planteamiento del problema, ¿no? Pero no hubo un proceso ni de lectura ni de hablar que los llevara al Ajá. proceso de escritura, ¿sí? Y no es que no sepan escribir, y no es que no sepan leer, es que hay ciertas competencias que se tienen que desarrollar para el proceso de escritura, y sobre todo de la escritura científica. Entre ellas, entender todo lo que es la retórica, ¿sí? Fíjense que entonces la retórica está estructurada en 5 partes, ¿sí? Ahí está la retórica. Revisen ese gráfico, por favor. Ahora, eso que ustedes están viendo, aplíquenlo a la forma escrita. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos estos procesos tanto en lo verbal como en lo escrito? ¿Sí? Primero buscamos una precisión del tema y estrategias para que mi texto sea aceptado. Después, organizamos las ideas, los argumentos estructuralmente de acuerdo al tipo de texto que yo voy a elegir. Es decir, no va a estar estructurado de la misma forma un ensayo científico que un artículo de divulgación, que una tesis, ¿sí? Tienen estructuras diferentes, pero además el texto que se pronuncie tiene que ser escrito de manera diferente. El ensayo científico parte de mis propias mediaciones, de mis propios pensamientos. El artículo de divulgación es tratar de llegar a hacer toda esta información, todo este conocimiento a una persona en particular, a un grupo en particular que no sabe nada de ciencia. Y la tesis es específicamente para las personas en mi campo de acción, ¿sí? Después entonces tengo que seguir unas normas para poder escribirlo, ¿sí? Tengo que seguir las normas de los verbos, como ya vimos, de hablar en tercera persona, de poder presentar datos, de ser lo más neutro posible. Y obviamente la memoria me ayuda a poder ir organizando todo lo que yo estoy haciendo y a que no se me pase nada de lo que yo ya logré investigar. Y por último, este pronunciato tendría que ser parte de los formatos APA de cómo escribir, cómo citar, cómo poner la bibliografía, cómo poner los textos, etc. En el caso de escribir, es cómo llevar el volumen, qué tal el ritmo, ¿sí? No es lo mismo que yo todo el tiempo esté hablando así con ustedes y entonces ustedes a los 15 minutos se van a dormir, que pasa con muchos de los maestros, por ejemplo, cuando dan clase, a que de repente, pum, pongas algo, subas el tono de voz, resaltes con el ritmo y la palabra lo que tú quieres decir, acompañes con tus manos, ¿sí? Todo esto que nosotros hacemos al hablar, también se tiene que hacer al escribir. ¿Ya habían conocido algo sobre la retórica al hablar o al escribir? Al hablarlo sí, pero al escribirlo no. Muy bien. ¿Y qué piensas de Mm. que también se pueda aplicar al escribir? Pues creo que es un poco más complicado, ¿no? Vamos a Porque ver. hablado,
tienes la presencia de la persona, pero escrito, cómo lo resaltas? Exactamente. ¿Cómo sé que lo que yo escriba va a proporcionar al lector la emoción, el sentimiento o el pensamiento que yo quiero? Como lo sé, es muy Ajá. buena reflexión, Priscila. Rosa, ¿tú qué piensas de esto? Pues yo siento que a veces me es más fácil escribirlo que demostrarlo, porque aquí, bueno, en pronunciato que habla sobre el uso de la voz, entonces yo creo que aún no la modero tanto como para llamar la atención del público, quizá. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita ya sobre la retórica, cómo poder persuadir al público desde lo escrito. Y por eso entonces Aristóteles, fíjense, desde Aristóteles, porque son ellos los padres de la retórica, menciona 3 modos mediante los cuales un orador puede persuadir al público, ¿sí? Y nos los muestra aquí en esta diapositiva, en esta parte de la pantalla. El etos, el patos, el logos, ¿sí? Entonces nosotros podemos persuadir al público mediante el carácter objetivo, subjetivo, personal o impersonal. Por ejemplo, si ustedes han visto ahorita los mensajes que ha dado el subsecretario de Salud, López Gatell, sobre el coronavirus, trabaja mucho sobre el etos y sobre el etos objetivo e impersonal, ¿sí? Él no habla desde su perspectiva como ser humano o como trabajador de gobierno, sino habla desde la perspectiva objetiva y desde la perspectiva impersonal, lo cual hace que su discurso sea bastante aceptado, ¿sí? El patos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que ahí él se refiere a una emoción o intención y de repente él maneja la intención de decir, cuídense todos, la sana distancia, y entra la parte emocional, cuidemos a los más vulnerables, ¿sí? Y el logos, él trabaja muchísimo argumentos, donde nos presenta datos y nos dice con argumentos y datos por qué se están tomando las medidas que se están tomando, ¿sí? Y entonces es muy diferente, por ejemplo, los discursos que nos da el presidente, donde lo único que maneja es el patos, ¿sí? Y el etos, no maneja casi el logos, ¿sí? El presidente nos habla en un carácter muy subjetivo y muy personal. Y también nos habla de la emoción, cuídense mucho, quiéranse mucho, y eso nos va a ayudar a que el coronavirus, ¿sí? Pero le falta el logos, y como no tiene logos, al ser una autoridad, no logra convencer. ¿Sí me explico? Exacto. Y está tratando de Sí. dar el mismo mensaje que lo que hace el subsecretario, ¿no? Lo da, pero él utiliza el etos, el patos y el logos. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo cuando nosotros escribimos. Podemos manejar estos caracteres, pero también podemos hablar sobre una emoción y, por supuesto, utilizar datos que nos permitan seguir con esa emoción. Ujú. ¿Sí me voy explicando? Sí, profe. Muy bien. Si pueden, vean los mensajes que da el subsecretario, son bastante interesantes. Bueno, y entonces en la ciencia, ¿cómo se utiliza la retórica? ¿Sí? Lean, por favor, el texto que está en su pantalla. Si se fijan, ahí está otra vez esta regla fundamental, básica y de oro, que es no hablemos en primera persona, ¿sí? Ni plural ni singular. En primera instancia, en esta investigación se delimita, en lugar de en primera instancia, en esta investigación delimitamos, ¿sí? Eso es lo principal. Ajá. Y esta es una función retórica, ¿sí? Ya, aquí está. ¿Mandé? No, perdón, profe. No, Ah, ok, no es te que me preocupes. hablaban. Sí, no te preocupes. Sí, Es, disculpe, profe. no, no hay problema. Entonces, sí es importante darnos cuenta que cuando se hace esta diferenciación, ¿sí? Es diferente el efecto que causa el lector. Si yo leo, en primera instancia en esta investigación delimitamos, ¿qué efecto sienten ustedes? Como dicen, pues ellos, ¿no? Ellos lo hicieron, ¿no?
Así Ajá. que chido tu cotorreo, qué padre. Pero cuando hablan y dicen, en primera instancia, en esta investigación se delimita el corpus textual del proyecto, ¿quién me está hablando? La investigación, ¿sí? Y al ser un Ah, objeto la investigación y al ser objetivo la investigación, yo tengo una percepción más objetiva de lo que me están presentando. Si en primera instancia me dice nosotros delimitamos, entonces, pues yo no sé quién eres tú, ¿sí me explico? Y entonces mi intención cognitiva se va hacia el proceso objetivo y científico en la primera parte utilizando la retórica científica. De estos tres elementos, ¿sí? El etos, el patos y el logos. En el etos sería objetivo, ¿sí? En el patos, entonces nos hablan sobre que se abordó un diseño y se categorizaron, ¿no? Y entonces en el logo nos dice que hubo análisis de datos, ¿sí? Entonces este proceso de retórica que estamos hablando se tiene que ver en lo escrito, se tiene que leer en lo escrito y se tiene que sentir en lo escrito. No sé si me expliqué con esto, sí, profe. ¿ok? Solo Sí, que Ajá, en en lo que los investigadores, bueno, escribieron, en el primer ejemplo se escucha pues más, bueno, se lee más formal que en el de abajo. sí, es que en el primero sí está aplicada la retórica y en el de abajo no, Ajá. ¿sí? Ah, ok. O sea, por eso dice los investigadores que deciden escribir en vez de, están tomando una decisión retórica. Es Ujú. decir, lo correcto es lo primero, Lo ¿sí? correcto es lo primero. Sí, lo Sí, sí. correcto es lo primero. Entonces, lo segundo no es lo que generalmente se escribe, ¿sí? Ajá. Lástima que no estoy en mi cubículo, si no les enseñaba algunas tesis que tengo ahí Ay, para que vieran cómo. Se las voy a buscar ahorita que reguemos o voy a buscar tesis en línea y se van a dar cuenta, ¿no? incluso hasta trabajando en equipo, profe. Exactamente, exactamente. Sí. Y así se yo entregan estos en escritos. otra experiencia, ¿Mande? en la experiencia de estadística, Ajá, de técnicas de estadística, la profesora nos pidió revisar tesis. Entonces, cuando las empezamos a revisar, o cada quien revisaba una, yo encontré muchos errores, aparte de las muletillas escritas, la aplicación de, encontré, y en el siguiente párrafo decía con base, en base, o sea, muy, muy mal estructurada y cometiendo los errores que están aquí abajo. Y yo le dije a la maestra, le digo, entonces, por qué? Bueno, se supone que una tesis ya pasó, aparte de por la supervisión de los 3 o 4 investigadores, el asesor, ¿por qué se siguen cometiendo esos errores? ¿Y por qué las aprueban? fíjate que ahí les va un dato que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ¿sabían que ya los estudiantes ya no tienen que entregar a la biblioteca copias digitales del SEA, pedagogía? Es decir, sus tesis ya no se están aceptando en las bibliotecas. ¿Y saben por qué? Porque Por hubo eso. una lluvia de manuales, titularon a mucha gente con manuales, cosa que ni siquiera está en el formato, ustedes ya vieron cuáles son las que se aceptan, ¿no? Y además era tan mala la calidad que la gente de bibliotecas dijo, no señores, no podemos poner esto en nuestro catálogo. Ujú. Y a partir de ahí no nos dejan meter tesis a la biblioteca. ¿Sí lo explico? Sí, Sí, sí. pues Y las eso está que muy mal. yo las busqué y ocupé tesis de, pues, escolarizadas. Y sí dije, no, es que cómo es posible, porque se supone que debe haber una, como, unas reglas estrictas para que pueda aprobarse, ¿no? Pero pues no se respeta. Sí la hay, no es tanto que no se respeta, ¿sabes qué sucede? Yo lo he dado cuenta porque pues yo he pertenecido o pertenezco a la Academia de Investigación y una de las cosas que yo pedí, por ejemplo, es que me permitieran dar esta experiencia educativa y la voy a dar 2 veces en este periodo, dejando a un lado mis materias, mis experiencias educativas que tanto quiero de TICS, porque me estoy dando cuenta que viene una generación que no está formada en investigación, ¿sí? Y entonces lo único que están haciendo es crear una generación que se vaya directito a Ceneval, ¿no?
y que no pase por el proceso de elaboración de tesis. Uno de los proyectos que queremos nosotros hacer es una maestría profesionalizante en educación. Y aunque va a ser profesionalizante, es decir, que no va a pertenecer al padrón de CONACYT, porque lo que queremos es justamente no crear investigadores, sino crear profesionales mejor entrenados, pues una de las áreas que va a manejar es la investigación educativa. Y entonces, al ser una de las áreas que más necesita nuestro país, nos estamos dando cuenta que no se está preparando a los pedagogos para la investigación educativa. ¿Sí me explico? Entonces yo dije, bueno, yo quiero aportar esta parte y también vamos a hacer por ahí un PAFI sobre herramientas para la investigación científica, etcétera. Es decir, nos interesa mucho que los estudiantes investiguen, pero el verdadero problema es que los maestros que están, muchos de los maestros que están conectados a esta parte de la investigación, uno, no están investigando, y dos, no se están capacitando, y tres, no tienen una relación con los materiales de investigación, ni con las formas, ni con los métodos, ¿no? Había un maestro haz de cuenta que así como llegaba la tesis, así la pasaba, pero a presentación, ¿no? Y una vez a mí me invitó a la presentación, ni siquiera a la lectura de la tesis, ¿no? Y entonces yo fui y dije, no, pues ¿saben qué? Esta tesis, yo dije en la presentación, esta tesis no puede pasar, ¿no? Pero los otros dos maestros dijeron, no, pues sí, bla, 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 y pasaron al chavo. Y a partir de ahí yo dije, jamás vuelvo a participar con este maestro como director de tesis. ¿Sí me explico? Entonces, mucho de esto proviene desde que los maestros no saben investigar. Yo, por ejemplo, les comparto, ahorita surgieron unos cursos de lo que se llama PROFA, que es, digamos, la capacitación para nosotros de la universidad, y yo me metí al curso de cómo escribir textos científicos, ¿no? Porque a pesar de que yo ya he investigado y a pesar de que tengo yo ya mi metodología y todo eso, yo me tengo que seguir capacitando y formando en lo que estoy haciendo. ¿Sí me explico? Y muchos de los maestros pues, ni les interesa, o sea, creen que porque ya hicieron una tesis ya pueden hacer investigación, y no es cierto, tenemos que seguir mejorando nosotros mismos, ¿no? Seguir aprendiendo sobre investigación. Entonces, el punto al que quiero llegar es que toda esta calidad que se ve en las tesis, ¿no? Parte desde quien te enseña a escribir. Y tenemos que trabajar mucho con este proceso de escritura con ustedes, pero desde la retórica científica, ¿no? Lo que pienso, lo que hablo, lo que escribo. Y ustedes lo han visto, muchos de nuestros maestros, cuando exponen, pues, ¿no? O sea, realmente sí dejan como mucho de qué desear, ¿no? Ya no digamos las muletillas, sino que exponen, ¿no? Algunos nada más se la pasan hablando de su vida, ¿no? Y dices, bueno, está bien. Bueno, continuamos. Esto es muy importante. En la retórica científica vamos a intentar tomar distancia entre el lector y el autor, ¿sí? Para hacer un discurso que nos acerque a la objetividad. Pero tengan en cuenta que el sujeto siempre va a emerger, ¿sí? Es decir, nosotros siempre, lo que yo escriba o lo que yo escribo, por ejemplo, Sajid, yo veo mis escritos y tiene mi personalidad el escrito. Por supuesto que intento ser subjetivo, pero tiene mi personalidad, ¿sí? No puedo yo alejarme de lo que yo soy. Entonces eso ténganlo en mente, que su escrito va a tener parte de ustedes, pero siempre vamos a tratar de tomar una distancia entre el lector y el autor. Vamos a hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los recursos retóricos que han utilizado o evitado en sus actividades de estructura científica? ¿Por qué? ¿No? Y sobre todo, ¿qué utilidad tiene para la ciencia escribir en primera, en tercera persona o de una manera impersonal? Entonces, ¿cuál de estos recursos retóricos ustedes han utilizado o evitado en sus actividades de escritura científica? Me regreso a los medios, ¿no? A las partes de la retórica, ¿no? ¿Cuál de estos son los que ustedes han utilizado? Permítanme, voy a hacerlo. Es que mi vecino ya están enloqueciendo y se han puesto ahí a limpiar con manguera afuera y hablar con todos. Bueno. Entonces, ¿cuál de ustedes, de estos, por ejemplo, de estos tres modos que nos hablaba Aristóteles, cuál es el que más utilizan cuando hacen un documento? ¿El ethos, el pathos o el logos? Yo uso una mezcla de logos y patos.
Muy bien. Sí. ¿Tú, Rosa? Yo creo que utilizo más el patos. Ajá, exactamente, mucho la emoción, ¿no? Cuando escribimos un Ajá, ensayo, porque generalmente lo que les piden a ustedes es, escribe un ensayo, ¿no? ajá. Y pensamos que el ensayo proviene del patos, ¿no? ¿Y que creen? El ensayo proviene del logos. El ensayo Ujú. científico tiene que ser el logos y tiene que ser el etos, no el patos. Sin embargo, los maestros en la facultad les han enseñado que tiene que ser el patos, ¿no? Lo que tú sientes, lo que Ajá. tú piensas, Lo que casi tú que fuera una pienses. bitácora col, ¿no? Exactamente. No, eso no es un ensayo científico, ¿no? Tiene que ser una mezcla del etos y el logos, ¿no? Ajá. Entonces ya desde ahí, por eso es que muchos de ustedes llegan y escriben las tesis como si fueran ensayos. Sí, Y entonces tú dices, pero esto no es una tesis, esto no es una investigación, esto es un ensayote. exactamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar y que ustedes se vayan formando en eso, ¿no? Y obviamente la segunda pregunta como que es muy fácil, ¿no? Si nosotros escribimos de manera impersonal, pues vamos a hacer que sea objetivo lo que nosotros escribimos y por lo tanto no se centre en quien escribió. Si ustedes, por ejemplo, ven una nota periodística, pues sí, viene la nota periodística cargada de opiniones, ¿sí me explico? Ujú. Y vemos quién opinó en esa nota periodística. Pero si abrimos una tesis, luego ni siquiera nos damos cuenta quién escribió, ¿sí? Nos interesan los datos, la información, las reflexiones, las conclusiones. Esa es como la importancia de escribir. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguno. Bien. ¿Cómo es el uso de metáforas en el discurso científico? Uh-huh. La metáfora es una manera de concebir una cosa en términos de otra, ¿sí? Surge de sección en un determinado contexto de una nota que proviene de otro distinto y su función primaria es la comprensión. Las metáforas dan expresión a realidades abstractas en términos de otras más concretas, ¿ok? Los griegos utilizaban mucho las metáforas, utilizaban también las fábulas y las fábulas las metáforas. Pero hay una persona que utilizaba muchísimo las metáforas para enseñar y que fue como el que las puso más en boga. ¿Quién fue? Jesús. Ah, no. ¿Sí? Sí, exactamente, fue Sí, Jesucristo, sí, ¿no? sí fue Jesús. La Biblia está llena de metáforas en sus enseñanzas, ¿sí? Y él empezaba diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Porque a fin de cuentas entender una metáfora es algo complicado, no es tan sencillo. Pero la metáfora nos abre un camino para poder explicar algo más abstracto para Ajá. hacerlo más concreto, ¿sí? Ahí están las concepciones sobre la metáfora. Vean, por ejemplo, este diagrama, ¿no? Es un poco lo que dice ese dicho popular de, ¿me estás oyendo, Juan, para que me escuche Pedro? ¿No? Ujú. ¿Sí? Pero entonces, la metáfora se ocupa mucho en el lenguaje literario, ¿no? ¿Cómo se ocupa entonces en el lenguaje científico? Porque no puede ser de la misma manera, ¿no? Aquí hay Ujú. un texto que habla sobre eso, ¿no? Eh, Lean el texto, por favor. Me van a decir si lo comprenden. ¿Lo comprendieron? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y saben por qué lo comprendieron? ¿Ya identificaron las metáforas? Por ejemplo, aquí hay una. Las metáforas, ideas madre, ¿no? Ahí está una de las Ujú. primeras metáforas, ¿no? Iluminan en unidad significativa
todos nuestros actos. Ahí está otra metáfora, ¿no? Ajá. Recurren a las antiguas verdades arquetípicas, ahí está otra metáfora, para fortalecer y persuadir en tu discurso, ¿no? Y entonces nos pone el ciclo de la luz, la vida, la muerte, ahí todas estas son metáforas, ¿no? Los críticos también buscan metáforas arquetípicas, ¿no? Ahí está. La otra. Perdón. Y habla, y aquí nos pone la última metáfora como para que lo entendamos si no lo entendimos, ¿no? La luz asociada a la supervivencia, ¿no? La visión, el calor, lo positivo, etcétera. Sí, no hay problema, Rosa. ¿Sí me explico, Priscila? Es fácil entender lo que nos Sí, escriben cuando se utilizan metáforas. Y en la ciencia podemos ocupar metáforas para poder explicar a los demás desde la ciencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos: conocer, ver luz, ¿no? Ideas luminosas, y mira cómo se escribe. Conocimiento, plantas, ramas, ¿no? Las teorías. Esto es muy interesante, las teorías. Si yo quiero hablar sobre teorías, conceptos e ideas, las puedo mencionar como edificios, ¿no? Base teórica, el constructivismo, base en la que se fundamenta, pilares básicos, construcción y verificación formal de programas, adquisición de bases periodísticas. ¿Cómo sería una metáfora que tú utilizarías para un concepto teórico? de los ejemplos que están ahí, No, una tuya que tú dijeras, a ver, si quieres hablar sobre una teoría, ¿cómo sería una metáfora? Por ejemplo, a mí se me ocurre los fundamentos esenciales, ¿no? Si tú quieres decir, es que la teoría constructivista es parte primordial de la educación. Ay, no lo sé, me agarró en curva. Ok, por ejemplo, si quiero decir lo mismo, pero con una metáfora, ¿no? La teoría esencial que llena de luz a los procesos educativos, ¿no? ¿Sí? Ahí ya le estoy garigoleando y dándole al constructivismo toda una cuestión. Ahí hay otras metáforas sobre la web. Aquí sugiero que más adelante a todos los que nos están viendo ahorita en casa o lo están revisando el video, que se queden un rato en esta diapositiva, ¿no? Y la analicen, la desmenucen y vean los diferentes ejemplos, porque esto les va a ayudar a escribir a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si queremos decir conceptos, ideas que están unidos o tejidos por un hilo, se puede decir siguiendo la línea o romper la linealidad o continuando con lo que hemos mencionado de manera consecuente, ¿no? Y así seguimos en ese proceso. digamos que es la forma de hacer más bonito el texto. No solamente de hacerlo más bonito, aunque suena muy bonito, sino de decir de otra forma lo que difícilmente se pueda explicar. Por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre el alma y quisiera explicar sobre el alma, entonces podría decir, ese elemento intangible, invisible, incoloro e inoloro, que es parte de los cuerpos del ser humano, ¿no? Y si te fijas, ocupé algunos adjetivos que tienen que ver con no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, y entonces la persona entiende las características de la metáfora, del alma en esa metáfora, ¿sí? Por ejemplo, si tú quisieras hablar sobre los problemas de aprendizaje a nivel primario, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú explicarle a una persona que es un problema de aprendizaje? Mm, La definición es la incapacidad del procesamiento, si te vas a las teorías cognitivas, la incapacidad del procesamiento de los datos, ¿no? Pero eso suena como muy mecanizado. Entonces tú puedes Suena feo. poner, el niño no tiene las posibilidades de acercarse a aquello que desea aprender
porque es como si fuera una persona pequeña que no alcanza lo que está encima de la mesa. Ah, ya. ¿Ya lo expliqué? Sí, Y ahí ya. es una metáfora donde estás explicando un concepto, pero de una manera metafórica. La creación metafórica supone para el científico otra manera de mirar el mundo y tiene una intención didáctica que puede construir un modelo descriptivo o explicativo de diferentes conceptos o fenómenos. Ahí lo que nos dice, hay metáforas que se necesitan para ser comprendidos, por ejemplo, un año luz, la velocidad de la luz del sonido, la radiación electromagnética, los agujeros negros, el ciberespacio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho con el tema que la gente utiliza virtual. El tema está mal aplicado. La virtualidad es un concepto que nace de la filosofía y que tiene que hablar con algo que existe y que no existe. Entonces, no hay forma de explicar la virtualidad de manera correcta en la educación no convencional, sino más bien, por ejemplo, recurres a la metáfora de lo digital, ¿sí? Lo análogo y lo digital. Es decir, todo aquello que sucede en un espacio digital y todo aquello que sucede en un espacio análogo, en un espacio real. Porque lo que sucede en lo digital sigue siendo real, solamente está codificado con unos y ceros. Esto es que todo lo que pasamos por medio de una pantalla es como si nosotros pasáramos por un proceso de un juego, ¿sí? Como de esos juegos donde tú vas poniendo y sacando herramientas y cada imagen que nosotros vamos creando se va haciendo para la computadora una imagen que ella lee y entonces lo traduce, ¿sí? Entonces se pueden ocupar diferentes metáforas para explicar, ¿no? La parte importante es que en los textos académicos científicos, que es el último párrafo, la metáfora no busca crear un placer estético ni seducir al lector. Tampoco tiene un carácter afectivo ni busca trascender. No es lo mismo que si yo escribiera la metáfora en un poema diciendo es que tus cabellos son de oro y tus ojos de esmeralda, ¿no? Tus labios brillan del color de la pilazuli, ¿no? Estoy haciendo una metáfora. No, lo que nosotros creamos es un uso práctico y didáctico, como decíamos, y tratamos de que nuestros conceptos sean comunicables y comprensibles. ¿Sí? No sé si queda claro esto con las metáforas. Sí. ¿Cuáles son sus funciones de las metáforas? Ahí están. En primera, heurística, que básicamente es la relación entre la investigación y el conocimiento, ¿no? Un ejemplo es cómo comprendemos nosotros la red y nosotros ya nos referimos a Internet. Y cuando utilizamos el término Internet, ya sabemos que se trata de una red de computadoras conectadas alrededor del mundo. Entonces, las metáforas nos ayudan también a simplificar y a poder tener una unificación de conceptos dentro de la comunidad científica. Obviamente tiene una función pedagógica, que es que todo se comprenda mejor y ayudar al lector a comprender lo que está leyendo, ¿sí? En algo que pueda relacionar y que le resulte conocido. Y la metáfora, obviamente, puede ayudar a una teoría científica para que se pueda enseñar y explicar, ¿ok? Ya ahorita lo explicamos hace ratito. Y también tiene una función constitutiva de teorías, ¿sí? Las metáforas pueden construir representaciones y modelos teóricos y a partir de ahí la comunidad científica las acepta y de esta forma se contribuye a que se desarrolle la investigación y se apliquen las teorías. Una de las metáforas y ejemplos que se ha utilizado para entender la teoría de la gravedad es la metáfora de la manzana, ¿sí? Algunos dicen que sí ocurrió, otros dicen que no ocurrió, pero la metáfora de explicar que la gravedad atrajo la manzana y le pegó a Isaac Newton, ¿no? Nos ayuda a entender cómo pudo explicar la gravedad, ¿sí? Es decir, algo que se atrae. Cuando la persona se cae al suelo, lo que la atrae es la gravedad. Ahí está la metáfora. Hay una pregunta para discusión. ¿Cuáles son las metáforas estructuradoras y más comunes en su campo disciplinar, o sea, en la pedagogía? ¿Constitutiva de teorías, pedagógica o heurística? ¿Cuál crees?
Cuando tú lees un texto de pedagogía, ¿qué es lo que más ves? ¿Metáforas heurísticas, metáforas pedagógicas o metáforas constitutivas de teoría? Es la pedagógica la que más, siento que Esa más es la que más manejamos. vemos exactamente. Metáforas que nos ayuden a entender lo que nosotros queremos aprender o enseñar. Pero sí hay de las tres, hay heurísticas y hay constitutivas. Sin embargo, efectivamente, la que más vemos es la pedagógica. Muy bien. Literacidad académica. Leer y escribir el conocimiento. ¿Quedó alguna duda sobre las metáforas? No, Ok, bueno, de mi parte no. está bien. Literacidad académica. Leer y escribir el conocimiento. Literacidad es un término que se ha ocupado ya actualmente. De hecho, ustedes fueron formados en una experiencia educativa que se llama literacidad digital. Y básicamente la literacidad se refiere a ampliar las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura y a la lectura, ¿sí? En este caso, cuando dicen literacidad digital, es que ustedes sepan leer y escribir en lo digital, ¿no? Extrañamente lo utilizan como para lo que llaman el alfabetismo digital, ¿no? Pero le pusieron así, literacidad digital, ¿no? La literacidad académica son todas esas habilidades, es decir, las competencias, para saber escribir y leer críticamente la ciencia, divulgarla, comprenderla, enseñarla, ¿sí? De acuerdo con lo particular de cada disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Cada disciplina va a tener ciertas reglas, normas y lineamientos que nos inviten a seguirlos, o tenemos que seguirlos, para poder ser parte del proceso de escritura académica, ¿sí? Si nosotros no sabemos leer y no sabemos escribir con base a estos lineamientos que nos dan las comunidades académicas o el discurso especializado, nosotros no vamos a poder escribir para nuestra comunidad académica. Por eso es muy importante aprender a escribir y luego aprender a seguir estos lineamientos. Nosotros entonces vamos a estar escribiendo en lo que se llama el discurso especializado, ¿sí? Y este discurso se realiza bajo un sistema sociocultural determinado y en un contexto específico. Esto es importante que lo entendamos. Nosotros que trabajamos con educación, trabajamos bajo el contexto de la educación y nuestros tipos de texto van a ser similares, pero no iguales a los que trabajan desde otras disciplinas y que hablan sobre la educación. Si un psicólogo educativo escribe sobre educación, no va a escribir de la misma forma que un pedagogo cuando escribe sobre pedagogía, ni un sociólogo cuando lo haga, y mucho menos un biólogo cuando trabaje con educación, ¿sí? Cada campo participa desde un contexto particular y por lo tanto cada escritura tiene que ser desde ese contexto en particular, ¿sí? ¿Sí me voy explicando? Y Pero aunque sí, expliquen desde cada una de las áreas, deben tener un lenguaje común, ¿no? Para que sea comprensible. sí, por eso son los lineamientos y por eso el formato APA, ¿sí? Que a pesar que lo genera la Asociación Psicológica Americana, lo utilizamos, por ejemplo, en pedagogía, lo utilizan en biología, ¿sí? Son ese tipo de formatos. El formato y la forma de escribir, y en todo esto que les estoy diciendo sobre la retórica, las metáforas, toda esta parte, son los mismos procesos que ellos tienen que seguir para poder escribir. Lo único que varía es la subjetividad de mi sistema y de mi percepción sobre la ciencia desde acuerdo a cada disciplina. Imagínate que es como si uno hablara alemán, otro hablara inglés, otro hablara japonés, pero empezamos a hablar en un solo idioma, ¿no? Inventamos un idioma que es el idioma ciencia y todos aprendemos a hablar el idioma ciencia, pero cada uno va a tener su acento cuando lo hable, ¿no? Digamos que sería el inglés. Cuando lo habla un ruso se oye diferente, cuando lo habla un japonés se oye diferente, pero es el mismo idioma, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Y esta sería una metáfora para explicarles cómo el discurso especializado tiene que ver con sistemas socioculturales. Así es que acabo de dar dos ejemplos en uno. Ok.
¿Sí, sí me explico más, Priscila? Sí, ya. Bien. Ok, aquí es como el grado en el que el discurso académico y especializado se va generando, ¿sí? Va de la izquierda, desde lo más especializado, a la derecha, lo menos especializado. Cuando nosotros estamos en lo menos especializado, podemos utilizar el lenguaje estándar, ¿sí? Después de ahí, cuando empezamos a hacer lo más especializado, nos vamos al lenguaje divulgativo. De ahí, entonces nos vamos al lenguaje semitécnico y de ahí al lenguaje científico, ¿sí? Cuando trabajamos el lenguaje estándar, pues lo hacemos en un registro, en un informe coloquial. Cuando trabajamos el lenguaje divulgativo, ya hablamos de periodismo científico, reflexiones disciplinares, ¿sí? Y cuando trabajamos en un lenguaje semitécnico, entonces ya, y un lenguaje científico, ya hablamos en revistas académicas investigativas, sistemas de indexación, grupos de investigaciones, géneros de profesionales, diferentes géneros textuales y académicos, ¿no? Y Se estos son los... supone que nosotros... Ay, se fue la luz. No le hagas. Sí, ¿Vas a consumir tus pero datos? igual sigo. Ok. No, Ya vamos sigo, a sigo. terminar, ¿eh? Ok. Sí. Decías que nosotros, ¿en dónde vamos a estar? Se supone que nosotros deberíamos estar en el especializado por el tipo de trabajos que ya realizamos. Espérame, pa. Exactamente. Si te fijas en el lenguaje menos especializado, dice que es un ámbito de formación universitaria. Se espera que los estudiantes aprendan gradualmente el lenguaje científico técnico de su disciplina. Ustedes entran con un lenguaje estándar y van pasando hasta el lenguaje científico, ¿sí? Ajá. Y lo más importante es que, mira, aquí en donde dice artículos académicos, aquí está trabajo de grado. Para hacer una tesis se requiere un lenguaje semitécnico y un lenguaje científico. Y mira la primera que viene después de artículos académicos: ensayos, resúmenes, relatorías, proyectos, ponencias. Todo esto que ustedes ya están haciendo debería ser en un lenguaje semitécnico o lenguaje científico, y realmente tal vez esté en un lenguaje divulgativo, tal vez, cuando generalmente está en lenguaje estándar, ¿sí? Y si analizas bien el plan de estudios de pedagogía y cómo le estamos dando clases, no los estamos llevando de la mano para llegar del lenguaje estándar al lenguaje científico. Queremos que ustedes No. aprendan solamente por la mano y obra y gracia de no sé, ¿no? ¿Sí? Sí, aún falta para llegar al científico. Bueno, de mi parte es lo que siento. Sí, para eso es esta experiencia educativa, para que ustedes vayan aprendiendo a llegar hacia el lenguaje científico, ¿sí? Y mucho tiene que ver con la práctica, ¿ok? Con lo que, recuerden, ese es el triple combo mortal para la investigación: leer, hablar, escribir. O escribir, hablar, leer, o sea, no tiene un orden específico. Pero si nosotros no escribimos ciencia, no leemos ciencia, no hablamos ciencia, no vamos a poder manejar ese lenguaje. Es como aprender un nuevo idioma, ¿sí? Si nosotros no leemos, escribimos y lo practicamos, no podemos hablar, Ajá. ¿ok? El último tema, el discurso especializado. Ahora sí, esto que nosotros vamos a hablar y que va a ser un discurso, recuerden que es muy importante esto. No porque sea escrito, tiene que dejar de ser un discurso. No es un monólogo, ¿sí? No se trata de que yo nada más escriba y escriba y escriba, no. Yo estoy tratando de establecer un discurso especializado con otra persona que en algún momento me va a leer. Y esa es la parte más complicada, pero también la parte más padre. Que yo me aseguro que lo que yo escribo sea un discurso para otra persona. Y aparte que sea útil. Exactamente, ¿sí? Entonces el discurso académico, como se le denomina de A, ¿no? Es visto en la comunidad científica como un lenguaje bastante planificado y elaborado que utiliza un registro formal. Dos, presenta un lenguaje objetivo, externo al investigador, no es mi lenguaje coloquial común. Tiene un léxico o terminología específica y presenta una estructura convencionalizada, ¿sí? Hay diferentes tipos de estructura, les voy a compartir esto para que lo vean. Permítanme un segundo. Ahí les va un Word.
De acuerdo al tipo... No se ve en la No, pantalla, no, profe. ahorita se lo presento, pero... Ah, ya. Y ahí está. Ahí ya lo ves, ¿no? Sí, ya. De acuerdo al tipo de artículo académico, la estructura tiene una finalidad diferente y tiene una estructura de un destinatario y una extensión diferente. Por ejemplo, un artículo de investigación científica utiliza un formato que se llama IMRID, que significa Introducción, Materiales, Métodos, Recursos y Discusión. ¿Sí? No así, por ejemplo, el ensayo académico. ¿Sí? Aquí están las características del ensayo académico y la estructura generalizada es introducción, cuerpo y conclusiones nada más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el artículo de divulgación se parece mucho, pero tiene referencias bibliográficas. ¿Sí? Y el artículo de revisión o artículo de estado utiliza otra que es la IMDR, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Ajá. Y el artículo teórico metodológico utiliza otra vez la IMRID, Introducción, Materiales, Métodos, Resultados y Discusión. ¿Okay? Recuerden que las tesis, ya vimos en la clase pasada, que la tesis tiene una estructura, la tesina tiene otra estructura, la memoria tiene otra estructura, ¿sí? La monografía tiene otra estructura. Y que estas estructuras van a ir variando de acuerdo a lo que nosotros construyamos y también de acuerdo a la comunidad científica en la que nosotros estemos. ¿Ok? Bueno, entonces esto, cuando nosotros lo escribimos, como decían hace rato, se supone que estos textos deben ser revisados por editores, árbitros, maestros, etc. Y tenemos que trabajar mucho con esta despersonalización y conceptualizarlo de una manera objetiva. ¿Sí? Entonces, aquí hay una grafiquita, unas tablas en donde nos ponen ejemplos de qué es lo más y qué es lo menos para generar un discurso académico, ¿sí? Por ejemplo, la primera dice, lo más tiene que ser más explicativo y expositivo, ¿sí? Tiene que tener más precisión terminológica y tiene que tener menos desarrollo cronológico, excepto en antecedentes y metodología. Tiene que tener más formas temporales restringidas, ¿sí? Solamente o sea, vamos a restringir el presente y el pasado, ¿no? Y vamos a tener más forma textual dialógica, es decir, como un diálogo. Menos un monólogo, menos hablando marcas orales, ¿no? Y así. Sigue con diferentes puntos y diferentes recomendaciones que ustedes tienen que seguir a la hora de escribir, ¿sí? Esta tablita les va a ayudar mucho para cuando estén haciendo la actividad que les voy a proponer para esta sesión. ¿Sí? Se tiene que revisar mucho esta tablita, así es que ténganla muy en mente. La van a tener que estar revisando varias veces y van a tener que aprender qué es lo más o menos que tienen que hacer. ¿Esa sería para el siguiente domingo? ¿Sábado, domingo? Sí, ahorita les explico Ok. la evidencia, pero sí es importante que recuerden todos los elementos que revisamos en clase y que esta presentación la tengan muy a la mano para que les ayude entonces a regresarse. A ver, estoy haciendo bien mi proceso de discurso, estoy haciendo bien nietos, patos, logos, estoy haciendo bien estas estructuras, estoy escribiendo de manera correcta, ¿sí? Esto les va a ayudar muchísimo. Y aquí están las nociones básicas de la textualidad. Son los elementos que tiene que tener un texto. Todo texto debe estar constituido por cada uno de ellos. Cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situación. Ok, ahora, ¿qué es lo primero que van a hacer? Le van a dar clic aquí al texto y entonces los va a llevar a una lectura, que es sobre lo que vimos en esta sesión. ¿Sí? Aquí está la lectura, pues si también la quieren revisar. De aquí se tomó la información. Lo que hice fue sintetizarla y explicarla. Y hasta el final van a encontrar ustedes justamente esta explicación de la textualidad y de cada uno de sus elementos, para que lo revisen y comprendan cada uno de ellos que tiene que tener los textos y de esta forma, ¿sí? De esta forma poder entender que su texto debe de llevar cada una de estas partes. ¿Ok? Esta es como una pequeña investigación que tienen que dar para hacer una formalización de lo que están aprendiendo. ¿Sí se ve el texto o no se ve? ¿No va? Sí, sí se ve. Ah, bueno. Sí. Ok, está bien, porque tiene que ser la pantalla. Bien.
Es poco, solamente son 2 hojitas y es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer, ahora sí ya vamos a la evidencia de desempeño, es 2 pasos muy sencillos. Ustedes ya tienen un escrito de investigación que están preparando, lo que puede ser su tesis o lo que van a utilizar para hacer su artículo, etc. Van a revisarlo ahora sí desde esta óptica y van a aplicar los principios discursivos y recursivos de un texto científico, de un discurso académico, de lo que vimos en clase y van a modificar la redacción de su texto. ¿Sí? Entonces, lo que yo ya tengo escrito, sea una hoja o sean 20, ¿sí? Voy a irlo revisando. Claro, si ya tengo 80 hojas, pues no trabajen con las 80. Tomen solamente 5 o 10 hojitas, ¿no? Que les sirva de ejercicio y revísenlo para ver si su texto está cumpliendo con estos principios y trabajen como un ejercicio, ¿ok? Lo que yo quiero es que ejerciten esto que están viendo en clase y que lo apliquen en sus textos, para que yo los lea y les pueda dar comentarios de qué ir mejorando, cómo irlo haciendo. Con 3 a 5 hojas es suficiente. Si nada más tienen una hoja, pues sobre esa hoja nos vamos, ¿ok? Ok. Y lo suben en PDF a la plataforma y yo se lo reviso y les doy comentarios. Bueno, profesor, yo tengo un problema, no sé por qué mi lab no convierte los archivos. No te preocupes sobre el Word. Ok. Es que me marca error y no he podido arreglar eso. No hay ningún problema. Puedes Ok. hacerlo. Gracias. Hay una opción, si tú lo abres, por ejemplo, desde tu explorador, por ejemplo, Google Chrome, le dices imprimir y ya te imprime como PDF. Pero Ya. no hay ningún problema. Pueden subir. Yo digo en Word para que en PDF para que pese menos y sea más sencillo. Pero sí queda clara la tarea, lo que tienen que hacer. Sí. Si se fijan, este material está preparado diferente a los otros. Tiene un poco de más información, más textos, está vinculada a la lectura, porque este es un material de consulta, ¿sí? En este no les puse videos, no les puse ligas a otros lados, porque este va a ser un material didáctico de consulta, en el cual ustedes lo deben de tener abierto y están escribiendo y dicen, ¿y qué más tenía que ver? Pum, me regreso a mi material, reviso y vuelvo a preguntar, ¿sí? Si en algún momento tienen duda sobre lo que están haciendo o leyendo, me escriben en ese momento, ¿sí? Para que yo en ese momento les resuelva la duda. Recuerden hacerlo a través de WhatsApp, es más rápido. Ajá. Entonces, ustedes van a ir construyendo su texto, lo van a ir reconstruyendo y deconstruyendo, y este material les va a servir para que ustedes puedan ir haciendo una revisión de cómo irlo haciendo, ¿sí? Pero si en ese momento tienen dudas sobre algo, me escriben en ese momento, por favor, ¿sí? Acuérdense que soy su call center ahorita, ¿no? Bueno, siempre lo he sido, pero soy su call center para que cualquier duda me llamen y lo hagan, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio muy interesante. No les va a salir bien a la primera, eso ténganlo en mente, ¿sí? Como ya vimos, es un proceso paulatino para llegar a aprender este nuevo lenguaje. Incluso nosotros, como investigadores o docentes, tenemos que seguir trabajando en ese proceso. Tenemos que seguir trabajando en los métodos, en las formas, en los lineamientos. Pero eso es la parte interesante de la investigación, que nos permite ir mejorando como seres humanos, ¿sí? Y que si tú ves tus escritos de hace unos años y ves los de ahorita, dices, ah, pues ya he ido mejorando, ¿sí? Entonces esa es la parte padre. Pero recuerden, leer ciencia, hablar ciencia, escribir ciencia. Esas son las 3 claves que les van a permitir a ustedes tener un mejor conocimiento del lenguaje científico y por lo tanto hacer una mejor escritura y que sea más fácil hacer una tesis. No sé si hay alguna otra duda hasta aquí, Priscila. No, todo bien. Muy bien, creo que Rosa no... ¿Rosa, alguna duda? Ok. Pues yo les agradezco mucho que se hayan conectado. Recuerden que los que están tomando la clase ahorita en vivo, pues siguen avanzando. Cuando termine la contingencia, ustedes ya no van a tener la necesidad de ir a clases, van a ir avanzando bien. Y los que no han podido tomar las clases porque no tienen conexión o por lo que sea, regresando pueden ver las clases. Yo voy a darles algunas acciones remediales y voy a estar ahí para apoyarlos y asesorarlos en todo modo, ¿sí? Entonces, cuídense mucho, por favor. El coronavirus existe, es real. Ya estamos en la fase 3 en nuestro país, aunque digan que estamos en la fase 2. Cuídense mucho en la medida de lo posible, resguárdense en su casa, tengan las normas de higiene, no se asusten, solamente tengan consideraciones
Si presentan alguna enfermedad de tipo respiratoria, quédense en su casa, no es necesario ir al doctor, a menos que presenten sintomatología grave, como fiebre alta de más de 38 grados, que se da de manera súbita, tos continua, muy molesta, dolor de garganta, pero sobre todo dificultad para respirar, ¿ok? La fiebre y la dificultad para respirar, porque también pueden presentar malestar general, son los dos indicativos que requieren atención médica, la fiebre y la dificultad para respirar. Y si eres parte del grupo de riesgo, es decir, si tienes algún mayor de 65 años que presenta cualquier enfermedad respiratoria, él sí tiene que ir a consulta médica, ¿sí? Y si tienes hipertensión, diabetes o alguna enfermedad inmunosupresora, como, ¿cómo se llama? Artritis, por ejemplo, VIH o algún tipo de enfermedad de ese tipo, hay que ir. Si también tienes asma o alergias muy fuertes, también hay que ir, ¿ok? Si fumas, también hay que acudir, ¿ok? Pero solamente en ese tipo de casos. Si mientras presentas un síntoma como de gripa, resfriado, no tienes temperatura, pásalo en tu casa, eso sí, aíslate de los demás y mantén tu higiene personal, ¿ok? De todas maneras, cualquier situación, consúltenlo con las autoridades sanitarias, siempre es importante, hablen, se puede hablar al teléfono, oiga, tengo tales síntomas, y ellos te dicen qué hacer y cómo hacer, ¿ok? Pues muchas gracias, Priscila, por tu compromiso y por estar aquí. Gracias, Rosa, por estar aquí también en la clase. Y cualquier duda estoy para servirles. Nos vemos pronto, ¿sale? Gracias, profe. Hasta luego. Un buen día, hasta luego. Igualmente, gracias.